Bien, venimos contando lo que viene sucediendo en la ciudad con la cantidad de casos y contagios. Ayer me parece que fue dentro de la negación que bien venimos contando acá en el programa y reflexionando al respecto, hubo un grado de aceptación por parte del intendente diciendo de que hay circulación del virus. Lo que sí uno siempre se pregunta es si hay circulación comunitaria, ¿no? Y bien se están viendo casos reflejados en distintos barrios, que era uno de los temores principales que se venían suscitando hace algunas semanas. Vamos a meternos en los barrios, ¿no? En el corazón de los barrios, con personalidades que entiendan y que estén metidos en el contexto político, y por eso vamos a hablar con Facundo Villalba, quien es uno de los referentes dentro del Comité Barrial de Emergencia. Facundo, bienvenido a la casa. Lucas Pérez te saluda. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Como se puede en este contexto, ¿no? Viste que decir todo bien es hasta complicado, ¿viste? Uno tiende a decir y regular para no comentarte todo, ¿viste? Sí, pero bueno, que está bien decir todo bien. ¿Cómo ves esta situación? Porque bien, ayer el intendente habló de esta circulación del virus y se empiezan a ver cada vez más, al principio decíamos tres focos bien principales, después uno puede decir focos pequeños, hoy ya se está diseminando, ¿no?, la cantidad de contagios. Bueno, sí, evidentemente esto es una situación que nosotros y nosotras de los comités barriales sabíamos que en algún momento iba a llegar a los barrios de la ciudad. Creemos que hubieron unos 70, 80 días que pudimos ganar para preparar a la ciudad en base a, bueno, que desde el gobierno nacional, provincial y local se tomaron algunas medidas de manera inicial, pero que en ese tiempo se podría haber pensado otros dispositivos para llegar de manera más adecuada al territorio. Por eso se lo planteamos en la reunión al intendente Montenegro, que desde el 2 de abril no se convoca el comité de crisis de la ciudad, que es el órgano en el cual se juntan todos los decisores de la política en el ámbito territorial del Partido General Pueyrredón. Era una muestra de que había como un relajamiento también desde la política, de que parecía que acá no iba a pasar nada. Nosotros y nosotras de los comités barriales en ese tiempo fortalecimos una gran red comunitaria que empezó por la atención de lo alimentario, 355 comedores en distintos barrios de la ciudad que le dan alimentos, están repartiendo unas 40.000 viandas diarias, y a la vez construimos un programa sanitario de prevención inédito en la historia de la ciudad, donde ya estamos llegando a las 1.000 promotoras y promotores de la salud capacitados por la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el apoyo de la región sanitaria, en coordinación con la Secretaría de Salud del municipio, que nos permiten de alguna manera en cada uno de los barrios de la ciudad saber cómo está la situación, trazar un mapeo de cuáles son las poblaciones de riesgo y también acompañar y hacer un seguimiento a aquellas familias que, o por ser positivos de COVID o por ser contacto estrecho de algún positivo, tienen que pasar por el aislamiento preventivo, ¿no? Vos sabés que es una mirada que yo la verdad no la tenía contemplada, el hecho de que se pueda pensar más que nada en los contactos estrechos cuando hay un caso de coronavirus, y la verdad que está buenísimo lo que ustedes están haciendo, porque me parece que es poner el foco en realidades que por ahí no se estaban viendo y que por ahí sirve muchísimo, más vos porque estás por el lado de los barrios, ¿no? Pero muchas veces es difícil que se pueda mancomunar todo. Cuando yo el otro día hacía una reflexión, por ejemplo, Facundo, y decía, cuando se te incendia la casa, y por ahí, viste, atrás se te está perdiendo un caño, viste, y no podés verlo. Y por ahí la solución la tenés atrás, viste, con el caño, con el agua, viste, apagás el incendio. Digo, a veces no. ¿Vos crees que esto de que del intendente no captar o no entender esto que está sucediendo en los barrios, tiene que ver porque no puede o porque no quiere? No, yo creo que hay un determinado momento en el que el intendente decidió o priorizó la cuestión económica por sobre la cuestión de la salud. Ha tenido una decisión política de concentrarse en la demanda de una parte de la sociedad, que era la reapertura de los comercios, una cuestión que nosotros entendemos, digamos, sabemos lo difícil que se hace para los pequeños y medianos comerciantes tener las persianas bajas, sosteniendo los costos del alquiler de un local, de pagar los sueldos, comiéndose los ahorros, entendemos eso, pero me parece que centró y focalizó toda su política ahí, y que en el medio, se habían prometido 5 centros COVID y se abrieron 2. Me parece que descuidó otro aspecto. Por otro lado, también es muy difícil preguntar, nosotros intentamos
hace ya un tiempo, que aparecían casos en los efectores de salud, contagiados en los efectores de salud. Y se decía, no, bueno, eso es un contagio en un efector de salud, no tiene nexo epidemiológico, claro, pero no se investigaba mucho más allá. Ahora, si ese contagiado después va a su barrio y tiene contacto con otros, con otras, eso es un virus cuya principal característica es que el contagio es muy rápido, muy veloz. Y que la principal, hasta el momento en el que no se descubra la vacuna para esta enfermedad, para este virus, la principal herramienta que tienen los gobiernos a lo largo y al ancho del mundo y las sociedades es el aislamiento. Y para garantizar el aislamiento tienen que estar garantizadas las condiciones materiales para poder realizarlo. Porque es muy fácil decirle a una persona, quédate 14 días encerrado en tu casa, si tenés en tu casa las condiciones de habitabilidad, si tenés calefacción, si tenés comida, si tenés las condiciones para garantizar la higiene. Y me parece que en esto es donde más presente tiene que estar hoy el Estado, ¿no? En que aquellas personas que o por tener un diagnóstico positivo o por ser contacto estrecho tienen que permanecer 14 días en su casa, lo puedan hacer sin tener que estar pensando en salir a buscar el pan, el plato de comida, y por eso tener que romper ese aislamiento estricto que es la principal medida que hoy tenemos para evitar la propagación de los contagios. No, sin lugar a dudas. Estamos hablando con Facundo Villalba. Y Facundo, quiero hablar también de que me cuentes un poco cómo va el tema del plan Cuidarnos, ¿no? Que la verdad que ya nos enteramos acá en el medio del programa que ya van 2.000 viviendas que van recorriendo, que van haciendo testeos. ¿Cómo va esa situación? Bueno, la situación va muy bien. Obviamente con una recepción de parte de los vecinos y las vecinas en cada lugar donde nuestras promotoras y promotores llegan, que es muy, muy buena, donde estos promotores y promotoras, además de realizar una encuesta, de detectar las personas que por ahí tengan síntomas de manera temprana para alertar al sistema de salud municipal y así tener una reacción más eficaz, dejan información sobre cuáles son los principales cuidados, cuáles son las recomendaciones que para mantener la higiene y para qué hacer también en caso de tener alguno de los síntomas. Encontramos que había en muchos casos un desconocimiento grande sobre lo que había que hacer, y entonces la tarea de la promoción y de la detección temprana entendemos que es una tarea central, y por otro lado nos ha permitido en muchos barrios ya tener construido un mapa donde podemos localizar y sabemos cuáles son los vecinos y vecinas que son parte de ese grupo poblacional que por tener una enfermedad preexistente o por haber tenido alguna patología en algún momento, en caso de enfermarse, el virus le generaría un cuadro mucho más complicado que a la mayoría de nosotros y nosotras. ¿Esto para qué sirve? Básicamente para saber cuando en un territorio hay un brote, cuando se descubren muchos casos en una zona, poder saber cuáles son los vecinos y vecinas a los que más tenemos que cuidar, a los que más rápido tenemos que cuidar, a quienes tenemos que ponerlo, digamos, entre algodones para que no se enfermen y así evitarle un grave problema a su salud, fundamentalmente, y también la saturación del sistema de salud, porque estos son los casos que terminan de alguna manera necesitando camas de terapia intensiva con respiradores, y que son por donde en general se colapsan los sistemas de salud en el mundo. Entonces la verdad que es una herramienta muy importante, que además sigue en movimiento, sigue viva y se está transformando de acuerdo a la realidad de cada barrio. Mañana, cuando estemos realizando la entrega de la mercadería, como todos los viernes, el operativo alimentario, desde la semana pasada las promotoras en ese marco, donde de los comités barriales obviamente hemos reducido al máximo las reuniones y estamos realizando la mayoría de las reuniones por Zoom, pero la entrega de alimentos es una de las cosas que necesariamente deben hacerse de manera presencial. Claro. Entonces también en ese marco las promotoras realizan una tarea impresionante de prevención para aplicar un protocolo de salud y de higiene, donde están en la puerta de cada uno de los 4 centros de distribución y en los 33 comités barriales de emergencia, tomando la temperatura a cada una de las personas que pasan por esos lugares para garantizar que la comida llegue a los comedores, registrando quiénes están, si alguien tiene síntomas, alertando al sistema de salud municipal. La verdad que es una tarea muy importante que tiene que ver con la responsabilidad con la que hemos encarado los comités barriales esta experiencia, esta etapa,
de organización comunitaria en el marco de una crisis sin precedente como la que estamos atravesando. Vos sabés, Facundo, que ayer hablábamos justamente con un transportista de larga distancia y él nos contaba un poco la situación de que la verdad la están peleando, no reciben ayuda por parte del Estado, no podían cobrar el IFE, una situación la verdad bastante angustiante porque tampoco pueden laburar, y en ese contexto yo pensaba, digo, bueno, él no le voy a preguntar, ¿viste?, si él realmente está yendo a comedores barriales, porque él nos contaba una situación complicada, pero me imagino que muchas personas de que han estado en clase media, que pasan lamentablemente a una clase baja, ¿no?, que lamentablemente se denomina así, no clase media, clase alta y baja, pero bueno, uno tiene que ejemplificarlo así. Digo, en este contexto la verdad sería lamentable que se tengan que cerrar distintos comedores por falta de mercadería, porque no se pudo controlar y establecer un buen protocolo y un buen control de todo esto, y en el medio encima está la crisis de la gente que realmente no puede. Si trazáramos un parámetro, vos que estás trabajando con el comité barrial, de 1 al 10, ¿cuál es la situación crítica de acá a unas semanas? ¿Cuál es la situación, en qué grado está? Qué difícil, porque también a veces uno trata de no alarmar por demás, pero yo creo que estamos de 1 a 10 en lo crítico de la situación, 7, 8. Hoy por hoy no tenemos la cantidad de camas de terapia intensiva, una cantidad significativa ocupadas en el Partido General Pueyrredón, o sea, el sistema de salud está respondiendo bien en esa etapa. Sí creemos que estamos con algunos otros problemas que tienen que ver con las guardias, con los recortes en las guardias de los centros de atención primaria de la salud, con un 107 que vemos que cuando creció la demanda en estas últimas 2 semanas ha dejado de dar respuesta, por lo cual entendemos que está saturado, por las denuncias que tenemos de vecinos y vecinas que nos contactan a nosotros y a nosotras diciéndonos llamo al 107 y no me puedo comunicar, o bueno, esa situación la vemos compleja. Por otro lado, siguen creciendo los contagios, digamos, venimos ahí vamos a decirlo, en un número alrededor de 30, 35 contagios nuevos por día. Obviamente para una ciudad de esta magnitud no es una cantidad que alarme, pero lo que sí alarma es qué está pasando, que no podemos detener algunos brotes, ¿no? Esos 3 brotes que ustedes hablaban al principio, cómo se han expandido, cómo siguen habiendo casos en los centros de salud. Esto nos prende algunas alarmas. Se están respetando los protocolos, no se están respetando los protocolos. ¿Qué pasa con la realidad donde es mucho más difícil llegar para el Estado de esas plantas del pescado clandestina, por ejemplo? ¿Quién controla en esos lugares que las medidas sanitarias estén dadas, no estén dadas? Bueno, ahí la verdad que eso nos genera muchísima preocupación en cuanto a cómo va a seguir. Y por otro lado, ¿qué pasa con los miles de marplatenses que hoy están haciendo el aislamiento en su casa? ¿Cómo hacemos para llegar con la comida a esas personas? Más allá de aquellos y aquellas que están en los hoteles o de los que tienen efectivamente el hisopado positivo y a los cuales el municipio de alguna manera a través de desarrollo social llega con mercadería, sino todo el resto de los contactos estrechos, que son muchos, que están en sus casas y muchas veces están solos y hay que darles la comida, y que hay una parte de esa que la podemos garantizar desde el trabajo, la tarea comunitaria titánica que están haciendo sobre todo nuestras compañeras en cada uno de los barrios, en cada uno de los comedores, pero hay otra parte que tiene que ver con los recursos materiales, que son escasos, que son finitos, y que quien tiene la llave para destrabarlo es el gobierno local, al cual por eso le estamos demandando y le hemos planteado en la última reunión al intendente de Montenegro que mantuvimos esta semana. Necesitamos que llegue a 20.000 kilos de comida fresca, de alimentos frescos, para poder garantizar de alguna manera la demanda que estamos teniendo en nuestros comedores, que cada vez es mayor. Está muy bien. Facundo, te agradezco mucho el tiempo, te mando un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos a su disposición para cuando quieran. Igualmente desde este medio a disposición también. Un abrazo grande. Ahí estaba la palabra de Facundo Villalba, quien es referente de los comités barriales de emergencia, hablando de esta situación, que yo quiero reflejar un poco. Vos sabés que, más allá de todo esto, digo, en el medio ayer escuchábamos también lo que nos contaba esta persona, Jorge Almirón,
donde él nos reflejaba lo que están viviendo también los choferes de larga distancia, lo que viven también muchos, la verdad que la pelean y que quieren salir adelante, pero la verdad que muchas veces en un país donde te dicen la verdad que es mejor irte afuera que quedarse, y la verdad que muchas veces hay un ligazón emocional, hay una cuestión que generalmente no es lo económico lo que te mueve, ¿no? De quedarte, sino que hay un montón de factores, ¿no? Desde emocionales, familiares y toda la situación. Y es muy difícil. Hoy he hablado, ¿sabes? Fui a hacerme una ecografía y la doctora... Sí. Te liga mucho lo emocional, lo personal, lo afectivo. Sí. Pero es imposible que uno no deje de pensar todo el tiempo cuando salís a la calle. Olvídate de la pandemia, olvídate del tiempo de pandemia, olvídate del tiempo de pandemia cuando uno salía en una normalidad a la calle y pensás, este país es un contratiempo. Seguro, sí. Es un contratiempo porque nunca te tiran una a favor. Sí, vos sabés que eso te decía. Hoy hablaba con la doctora y me decía, nosotros la verdad que, aparte de que ha caído, viste que uno ve a alguien laburar, por ejemplo, en un hospital y decís, lo primero que se te viene, héroes, son extraordinarios. Y la realidad sí, hay gente que está laburando y se están matando, y es una situación, porque además el nivel de contagio crece y pone en la cara, pero hay un montón de especialidades de la medicina que realmente ella me decía que ha caído muchísimo la demanda, porque realmente el pedido por parte de los hospitales es que no haya, digamos, demanda por ese lado, que se trabaje poco, y cobran muy poco. Vos sabés que me decía, la verdad estoy cobrando el 20% de lo que cobraba antes. Estoy laburando prácticamente a comisión. Digamos, viene un paciente, cobro 250 pesos de ese paciente. Y digo, ¿cómo haces, viste? Y es laburante, ¿me entendés? Imagínate el que se quedó sin laburo y que no llega a fin de mes, no está llegando ni a la comida diaria. Y bien contaba también Facundo esto de que pasa también, ¿no? El hecho de que vayan muchas personas que laburaban tengan que ir a comedores y que se empieza a crecer la necesidad, ¿no?